¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Estamos iniciando una semana más. Estamos por nuestra séptima semana ya de clases, ¿ven? Y hoy 22 de agosto, pues iniciamos nuevo tema, dejamos el potencial de momento. No sería nuestro punto de análisis, sino no va a servir mucho en lo que sigue. Y entonces trabajaremos hoy el tema de capacitores y capacitancia. Iniciamos entonces nuevo subtema en esta clase del día de hoy. Siempre dentro de nuestra segunda unidad, por supuesto. Entonces vamos a ir avanzando. Vean que ya hemos visto bastante, hoy tenemos bastante contenido. Entonces hoy 22 de agosto trabajaremos con el tema de capacitores y capacitancia. Muy bien, vamos a definir un capacitor como un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar carga. Eso es un capacitor, ¿verdad? Almacena carga. Entonces vamos a anotar aquí que un capacitor es un dispositivo electrónico capaz de almacenar carga. ¿Sí? Capaz de almacenar carga. Ahora, la idea es, ¿cómo algo puede almacenar carga? Es como cuando frotamos un globo con nuestro cabello y tiene carga. Más o menos, ¿sí? La idea de cuando nosotros frotamos el globo con nuestro cabello es que nuestro cabello cede electrones y el globo ha ganado electrones, ¿verdad? Entonces ahí hay una carga que dura cierto tiempo hasta que se disipe, ¿verdad? Hasta que los electrones pues, se disipen por medio del aire y se van. Para comprender mejor esto, imagínense lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos aquí una batería, una pila. Generalmente las pilas pues tienen aquí dos elementos que son como sus polos, ¿no? Generalmente las baterías son dispositivos electroquímicos o químicos que permiten generar una diferencia de potencial. Son procedimientos químicos que permiten elevar la cantidad o hacer que los electrones se puedan mover allí, entonces generamos una diferencia de potencial. Generalmente las baterías o las pilas pues nos dicen que tenemos aquí un más y un menos, indicándome los puntos en los que tenemos mayor potencial y los puntos en los que tenemos menor potencial. Recuérdense que nosotros ya sabemos ahorita, ¿verdad? Ya sabemos que los objetos se mueven de los puntos de mayor potencial a los puntos de menor potencial. Es lo que hemos estudiado, ¿no? Recuérdense en nuestra última clase, nuestra penúltima clase en donde hablamos sobre cómo era el movimiento de las partículas, ¿no? Se mueven buscando puntos que tengan menor potencial. Entonces las cargas se moverían de aquí para acá, ¿no? Eso es lo que intentaría. Cuando nosotros conectamos un dispositivo a esta batería, pues entonces las cargas empiezan a moverse y empezamos a generar allí, las cargas empiezan a mover, a generar electricidad suficiente para que funcione un dispositivo. Vamos a ver más adelante cómo funciona bien esto. Pero de momento, supongamos, sigamos aquí. Supónganse que nosotros vamos a colocar aquí dos conductores. Imaginemos los conductores más o menos así. Supónganse, aquí tengo una placa y voy a pegar la otra placa por acá para dar la idea de que más o menos son paralelos, más o menos, ¿no? Aquí no creo que lo pueda borrar, pero vamos a hacer
Ahí está, más o menos, ¿no? Supónganse que tenemos aquí dos placas paralelas que se encuentran separadas una distancia dada, pero muy cercanas. ¿Sí? Pensemos que tenemos aquí las placas separadas una distancia d, ¿verdad? Mediante conductores vamos a conectar cada una de las placas a cada uno de los puntos definidos por potencial en la batería. Entonces voy a conectar, vamos a ver, de este borne, conectaré esta placa. Por lo tanto, esta placa de aquí tiene un potencial mayor ahora, ¿sí? Ha generado aquí un mayor potencial. Y de esta negativa conectaremos aquí esta negativa. Entonces, pues toda esta placa ahora tiene una carga negativa. Bueno, recuerden, por favor, perdón, que las partículas quieren moverse en los puntos de mayor potencial a los puntos de menor potencial, las cargas positivas. Y las cargas negativas, como aprendimos muy bien también, las cargas negativas quieren moverse de los puntos de menor potencial a los puntos de mayor potencial. Entonces, bien, en esta placa, todas las cargas positivas, por así decirlo, se quieren mover hacia el punto de menor carga, ¿verdad? Se quieren mover hacia esta placa. Y todas las cargas negativas se quieren mover hasta esta placa. De tal manera, vean, de tal manera que empezamos a acumular cargas aquí que quieren, por ser esta distancia muy pequeña, que quieren moverse hacia esa carga. Cargas que pueden provenir de aquí, ¿no? Aquí al tener cargas negativas, entonces empezamos a acumular carga en esta placa, carga negativa. Y en esta placa empezamos a acumular carga positiva. De tal manera que las cargas positivas quieren moverse hacia allá y las cargas negativas quieren moverse hacia esta placa, ¿no? De tal manera entonces que hemos acumulado aquí cargas. Y van a acumularse la suficiente carga de tal manera de que aquí el campo eléctrico que se genere sea uniforme, más o menos, uniforme. Y la cantidad de carga va a depender de la cantidad de carga que pueda acomodarse en la placa, en la cantidad de área, en el espesor y todos los demás elementos. Lo que sí es importante es que tenemos que notar que la carga que se genere en una placa va a ser la carga que se acumule también en la otra placa. Vamos a tener cargas iguales en cada una de las placas. Imaginemos ahora que nosotros tomamos esto y lo vamos a desconectar de la fuente de voltaje. Entonces desconectamos por aquí y resulta que esta carga de aquí se quedó en los conductores. ¿Por qué? Porque están muy cerca y ya están a un paso, por así decirlo, de querer juntarse y disiparse entre ellos. O sea, traen esas cargas negativas y esas cargas positivas. Por lo tanto, a pesar de que nosotros hemos desconectado de la fuente de voltaje, ya no está llegando más carga, por supuesto, pero estos han almacenado la carga. De tal manera de que si nosotros conectáramos aquí dos conductores después de estar desconectado, ¿no? Y juntáramos estos, nosotros veríamos aquí una descarga eléctrica. Veríamos cómo toda la carga que estaba almacenada en el capacitor se ha disipado. Entonces llamaremos a este dispositivo, vean, capacitor, que tiene la característica entonces de tener placas muy separadas, pero muy juntas es la cosa, no muy separadas, de tal manera que las cargas estén a un paso de poderse juntar y la atracción que existe entre estas cargas permite que esa carga total se almacene en estas. ¿Estamos? Cuando nosotros, vean, juntamos los conductores, entonces la carga negativa puede moverse hacia la carga positiva. Recuerden que son los electrones los que se mueven. Entonces toda esa carga empieza a circular atraída por la carga positiva, ¿no? O por el campo eléctrico. Debido al movimiento, a la creación del campo eléctrico, esas cargas empiezan a moverse. Entonces, un capacitor funciona de ese modo. Conectar un capacitor a una fuente de voltaje permite que en sus placas se pueda almacenar esa carga. ¿Estamos? Porque cada una de las cargas tiene cargas opuestas. Entonces,
se atraen entre sí, de tal manera de que están a un paso de poderse liberar. Esa atracción entre cargas opuestas permite que se pueda almacenar esa carga entre ellas. ¿Estamos? Entonces eso llamamos nosotros el capacitor. Un capacitor, entonces, pues como ya vimos bien, permite almacenar carga. Y la carga que almacene depende principalmente de la diferencia de potencial que nosotros le apliquemos. A mayor diferencia de potencial nosotros apliquemos entre las placas de un capacitor, mayor carga va a ser capaz de almacenar. De tal manera que si hacemos que esto sea una igualdad, entonces la carga va a ser igual a una constante C por la diferencia de potencial. Esta constante C mayúscula se conoce como capacitancia. Y la capacitancia es propia de un capacitor, algo así como la idea de un resorte, ¿no? Recuérdense que todos los resortes tienen su propia constante. Así funciona con los capacitores. Cada capacitor va a tener una constante que vamos a llamar capacitancia. Si nosotros despejamos la capacitancia de allí, la capacitancia sería la carga dividido la diferencia de potencial. Como la carga se mide en coulombs y la diferencia de potencial se mide en voltios, a esta unidad de medida de coulombs sobre voltio se le conoce como Faraday o faradio. Su símbolo es una F. ¿Sí? Para indicar los Faraday o los faradios. ¿Estamos? Entonces, esta nueva unidad Faraday que la vamos a empezar a utilizar va a describir la capacidad de un capacitor para almacenar carga. ¿Sí? Define esa propia capacidad del capacitor. ¿Estamos? Definido en coulombs sobre voltio, llamada faradio. ¿Estamos? Entonces, la idea del capacitor tiene bastante sentido, ¿no? Nosotros colocamos dos placas muy cercanas para que las cargas se atraigan entre sí, para que se pueda generar esa descarga. Pero al no generarla, entonces esa carga se queda ahí dispuesta para ser liberada en cualquier instante específico. Actualmente existen muchos capacitores. Nosotros podemos ir a la tienda y comprar algunos capacitores. En esta imagen que les muestro, vamos a ver si me deja pegarla, ahora sí. Les muestro algunos capacitores que nosotros podemos comprar en algunas tiendas de electrónica. Todos estos dispositivos son capacitores. ¿Bien? Solamente que estos tienen cierta característica. ¿Ven? Estos son circulares. Y no es que sean pues, circulares sus placas, sino lo que pasa es que se colocan las placas, estas de aquí, miren, que van a ser muy, 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 muy largas. Se les separa con algún material aislante y se enrollan. De tal manera que nosotros podemos tener capacitores de esta forma. Algunos son capacitores que se conocen como electrolíticos, que utilizan ya una idea diferente de las placas y utilizan ideas químicas para poder almacenar esa carga. Estos capacitores de aquí, miren, pues simplemente son dos placas circulares separadas también por un aislante con otra placa, ¿verdad? Generalmente a estos capacitores se les conoce como capacitores de lenteja, ¿no? Estos capacitores cilíndricos, algunos se conocen como capacitores electrolíticos. Vean aquí, tenemos la unidad de medida del capacitor. 100 microfaradios. Funcionan hasta con 16 voltios. Si nosotros excedemos el voltaje asignado a este, pues vamos a quemar el capacitor, ¿verdad? Va a suceder ahí un fenómeno bien interesante, ¿no? Superamos a lo que se le conoce como la resistencia dieléctrica. Vamos a ver más adelante en el curso qué es eso de resistencia dieléctrica. Ven, este capacitor es de 4700 microfaradios y soporta hasta un voltaje de 35 voltios. Así podemos ver cada uno de estos, miren. Estos son de 500 voltios, imagínense, ¿no? 500 voltios. Tenemos por aquí otro pequeñito, vean, de 35 voltios con una capacitancia de 22 microfaradios, vean, 22 microfaradios. Generalmente le decimos solo 22 micras, ¿no? Capacitor de 22 micras. Pero lo correcto es decirle 22 microfaradios. Este es de 35 voltios, 470 microfaradios. Ahora, quiero que noten este importante. Miren, este capacitor tiene la característica de que las placas, vean, tenemos aquí una placa, se van incrustando entre otras placas. Si nosotros fuéramos observadores mejor,
Vean que aquí tenemos un espacio entre esas. Este es el espacio que yo les estoy mostrando. Pero vean que esta pieza de por acá gira y puede quedar exactamente dentro, totalmente dentro de esta otra pieza inferior. Estos son capacitores que varían su capacitancia. ¿Por qué? Porque esta parte que está aquí adentro, que no se ve, tiene una parte solamente ingresada dentro de la parte inferior. Por lo tanto, las placas paralelas solo están separadas ahí una cierta distancia, mientras que en esta distancia vean que las placas están mayormente separadas. Por lo tanto, cuando nosotros incrustamos esto, vamos generando las placas paralelas y mientras más incrustado esté, más áreas paralelas vamos a tener y por lo tanto vamos aumentando la capacitancia. Un capacitor entonces de capacitancia variable. Entonces, pues esa sería la parte introductoria a nuestro tema del día de hoy. Pues vamos a resolver un ejemplo para que ustedes puedan aprender bien cómo funciona esto de capacitancia, capacitores, voltajes y carga. Nuestro ejemplo número 1 dice: cuando una batería está conectada a las placas de un capacitor de 3 microfaradios, vean, tenemos 3 microfaradios, almacena una carga de 27 microcoulombs. ¿Cuál es el voltaje de la batería? Inciso B. Si el mismo capacitor está conectado a otra batería y se almacenan 36 microfaradios de carga, no, perdón, son 36 microcoulombs de carga en el capacitor, ¿cuál es el voltaje de la batería? Muy bien. Tenemos una batería que está conectada a las placas de un capacitor de 3 microfaradios. Muy bien, entonces pues tenemos una batería que está conectada a las placas de un capacitor de 3 microfaradios. Entonces el voltaje de la batería no lo sabemos, pero sé que el capacitor tiene una capacitancia de 3 microfaradios. Almacena una carga de 27 microcoulombs. Entonces la carga es de 27 microcoulombs. ¿Cuál es el voltaje de la batería? Vean, ahí está el inciso A. No, vamos a poner esto porque sería nuestro inciso A. Según la ecuación que acabamos de ver, en un capacitor la carga que se almacena es igual a la capacitancia multiplicado por la diferencia de potencial. De tal manera que la diferencia de potencial quedaría expresada como la carga dividido la capacitancia. En este caso la carga, que es de 27 microcoulombs, lo dividiremos entre la capacitancia, que es de 3 microfaradios. Recordemos que faradio es una unidad que representa a coulombs sobre voltio. Por lo tanto, si yo reemplazo aquí coulombs sobre voltio, estos valores de capacitancia se quedarían y por divisiones aquí me quedaría voltaje, ¿verdad? Ya me daría entonces el valor del voltaje. Vean que en este caso, pues micro se puede cancelar con micro y 27 dividido 3 me da 9 y me quedaría 9 ¿qué? Pues 9 voltios por el análisis dimensional que dijimos que esto era coulombs sobre voltio. Entonces la batería tiene una diferencia de potencial de 9 voltios. Y así pues ya resolvimos el inciso A de nuestro primer ejemplo. Vean que no está muy difícil esta idea, ¿no? Ahora, vean el inciso B, dice, si el mismo capacitor, y recordemos que los capacitores se definen por su capacitancia, entonces yo sé que el mismo capacitor va a tener 3 microfarads. Está conectado a otra batería y se almacenan 36 microcoulombs de carga en el capacitor, ¿cuál es el voltaje de la batería? Es la misma pregunta, tenemos el mismo capacitor, pero ahora lo hemos conectado a otra fuente de voltaje y hemos obtenido a otra carga. Entonces, veamos, para el inciso B vamos a hacer la misma idea. No sé cuál es el voltaje que proporciona la batería. Sé que el capacitor es el mismo, entonces tenemos 3 microfaradios de capacitancia y la carga que almacena era de 36, si no estoy mal, sí, de 36 microcoulombs. Por lo tanto, la misma idea. Yo sé que la carga que se almacena en un capacitor es igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. De tal manera entonces que la diferencia de potencial estaría dada por la carga dividido la capacitancia. En este caso la carga es de 3 microcoulombs, no, 36 microcoulombs, perdón. 36 microcoulombs y la capacitancia es de 3 microfaradios.
Simplifiquemos, vean que puedo cancelar micro con micro y 36 dividido 3 sería 12. Y coulombs dividido faradio, acuérdense, coulomb sobre metro, se cancela coulombs y por divisiones, entonces quedaría voltio en el numerador. Entonces, la diferencia de potencial de la batería a la que se conectó este capacitor ahora es de 12 voltios. Los capacitores, recuérdense que tienen esa característica, ¿no? El voltaje máximo que pueden soportar antes de fallar, antes de que deje de funcionar. En este caso, pues 12 voltios. Este capacitor no me dice, ¿no? Tal vez aguanta quizás 36, 50, 500 voltios, ¿no? Pero en este caso, vean que estamos hablando simplemente de 9 voltios y 12 voltios. Y la carga que almacena va a depender del voltaje a la que se está aplicando. Vean, mayor voltaje, mayor carga. Menor voltaje, menor carga. Así terminamos entonces nuestro primer ejemplo. Es importante también que sepamos cómo manejar los capacitores de placas paralelas, como el que hemos trabajado al principio de la clase. Vamos a copiar nuestra... Vamos a ver si lo puedo copiar así. Creo que no lo voy a poder copiar así. Así. Este es nuestro capacitor. Este capacitor se llama de placas paralelas porque sus placas son paralelas. No es un nombre muy original, ¿no? Entonces, el capacitor de placas paralelas tiene esta idea de que tiene dos placas paralelas separadas a una distancia dada. El área de la placa la vamos a llamar A. Entonces, observen. Yo sé que si quiero calcular la capacitancia de este capacitor, yo debo conocer cuánto es la carga y cuánto es el voltaje, pero pongámoslo bien. La carga que almacena ese capacitor pues es capacitancia por diferencia de potencial, de tal manera de que si yo quisiera saber cuál es la capacitancia de él, yo necesitaría el valor de la carga y la diferencia de potencial que fue asignada. Pero vamos a hacer un análisis sobre cómo es el comportamiento de este capacitor para ver si hay alguna otra manera de poder determinar cuál la capacitancia de este capacitor. Bueno, apartemos esto un poquito, dejémoslo por acá, dejémoslo más abajo, y vamos a analizar. Vean que debido a la conexión con la batería a estas placas paralelas, en estas placas paralelas se ha generado una placa con carga negativa y una placa con carga positiva, ¿verdad? Que se traen entre sí. Vean, estas cargas positivas lo que quieren hacer es atraer a las cargas negativas y las cargas negativas sí se las cargas positivas. De tal manera de que si esta es una placa con carga positiva y esta es una placa con carga negativa, dentro de él se ha creado, como dijimos, un campo eléctrico. Campo eléctrico que apuntaría en esta dirección. Imagínense que son líneas uniformes, ¿no? No me salieron tan uniformes, pero ustedes imaginen que son uniformes. Este campo eléctrico que se ha generado entre las placas me va a permitir calcular ciertas ideas. Primero, yo puedo calcular la diferencia de potencial entre las placas. ¿Cómo? Recordemos que la diferencia de potencial entre dos puntos se calcula como menos el campo multiplicado por la distancia por el coseno del ángulo, ¿verdad? Imaginemos entonces que yo quiero calcular simplemente la magnitud de esa diferencia de potencial. Simplemente la magnitud. No me interesa pues cuál placa tiene mayor potencial y cuál menor. Pues entonces aquí simplemente sería menos el campo por la distancia. En este caso, pues si nosotros movemos una partícula con carga positiva en esta dirección, pues entonces el campo sería E, la distancia sería D, que sería la separación entre las placas, y el coseno del ángulo sería 0 y por eso me da 1. Entonces, pues ya tengo aquí la diferencia de potencial. O sea, aquí de momento, esta ecuación que me va a permitir calcular la capacitancia sería la carga dividido la diferencia de potencial en su magnitud, que es campo multiplicado por separación entre placas. Bueno, sigamos entonces. Otra cosa que puedo hacer aquí es utilizar la ley de Gauss para determinar la carga. ¿Y cómo voy a utilizar la ley de Gauss? Bueno, vamos a dibujar aquí una superficie gaussiana que cumpla las características que me permita
evitarme la integral. ¿Se recuerdan que nos evitamos la integral para no ser muy analíticos? Vamos a ver. Ahí está. Vean que he dibujado una caja, que es mi superficie gaussiana, que encierra una de las placas, en este caso la placa con carga positiva. Entonces, según la ley de Gauss, la carga total encerrada dividido la constante epsilon sub 0 es igual a la integral sobre una superficie cerrada del producto punto entre el campo, un vector perpendicular al área y el diferencial de área superficial. En este caso, recuérdense, para poder evitarnos la integral tenemos que cumplir ciertas condiciones. Una, que el campo sea uniforme y que atraviese la superficie siempre formando el mismo ángulo. En este caso se cumple, ¿verdad? Y que el área sea de fácil cálculo. ¿Sí? Que el vector normal y el campo eléctrico formen el mismo ángulo en cada uno de los puntos de la superficie, lo cual ocurre, ¿no? Noten algo importante, a pesar de que este es un conductor, y con nosotros dijimos que los conductores tienen la característica de almacenar su carga sobre la superficie, en este caso no va a ser del todo cierto. ¿Por qué? Porque tenemos una placa con carga negativa o con carga opuesta que está interactuando con ella. De tal manera que las cargas se mueven en ella para acomodarse y ubicarse directamente en la posición en la que estén más cerca de la carga opuesta. Es como cuando vimos aquel problema. Vamos a ver si logro regresar. Sí, de las esferas que se atraían, ¿no? Que el problema me decía que eran dos esferas aislantes. Y luego el problema me preguntaba qué pasa si fueran conductoras. Pues si fueran conductoras, dijimos que toda la carga se almacenaría en un punto, de tal manera de que quisiera acercarse a la carga opuesta. Lo mismo pasaría con esas placas. Aquí la carga se reacomoda para poder dirigirse hacia la placa con carga opuesta. Por lo tanto, en este caso, la ley de Gauss me quedaría que la carga total encerrada, que ya sé que sería la carga Q, dividido epsilon sub 0, estaría dado por el campo por el área superficial. Y recordemos que el área superficial es el área que está siendo atravesada por las líneas de campo eléctrico. En este caso, las líneas de campo eléctrico, entonces, por lo que acabamos de ver, que la carga se reacomoda, simplemente es una cara de esta caja. Cara que coincide con el área del placa del capacitor. Por lo tanto, yo podría escribir aquí que la carga total encerrada estaría dada por el campo eléctrico que se genera entre las placas, por el área de una de las placas y la constante epsilon sub 0. Por lo tanto, yo puedo reescribir nuevamente esta expresión que me permite calcular la capacitancia, siendo la carga que se encierra campo, área y epsilon sub 0. Epsilon sub 0, campo, área de placa, dividido campo y separación de placas. Y noten algo importante, yo puedo cancelar en esta ecuación el campo eléctrico, de tal manera que la capacitancia estaría expresada como epsilon sub 0, que es la constante de permitividad del vacío, o en general la permitividad me dice cómo las cargas pueden moverse en un entorno, dividido el área de la placa y la separación entre estas placas. Por favor, quiero que noten que la capacitancia depende únicamente del área de la placa y de la separación entre estas placas. Es decir, estoy afirmando que la capacitancia depende únicamente de elementos geométricos y de esta constante de permitividad del vacío. También quiero que noten que la capacitancia es proporcional al área. O sea, ¿qué significa eso? Que si yo aumento el área, va a aumentar la capacitancia. Por lo tanto, si yo hago placas muy grandes, entonces la capacitancia aumenta. Puedo almacenar más carga. Y noten algo bien importante también. La capacitancia es inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué significa eso? Que a mayor distancia de las placas, menor va a ser la capacitancia, ¿verdad? Porque está en el denominador. Y por el contrario también, a menor distancia, mayor capacitancia. Por lo tanto, si yo quiero un capacitor de placas paralelas que tenga una capacitancia muy grande, debo construir un capacitor que tenga placas muy grandes y separación muy pequeña.
Esto me va a permitir entonces crear ese capacitor con capacitancia muy grande. ¿Estamos? Por eso es que les mencionaba. Los capacitores con área muy grande permiten entonces almacenar más carga. ¿Por qué? Porque tienen mayor capacitancia. Si nosotros hacemos esto muy grande, pues tendríamos un dispositivo muy grande. Tal vez imagínense el tamaño de nuestro celular. Un capacitor así muy grande pues no sería muy útil para colocarlo en dispositivos pequeños. Por lo que entonces prefiere enrollarse todo esto para formar capacitores cilíndricos como los que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces, esta sería la expresión que me permite a mí calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Es la constante epsilon sub 0 por el área dividido la separación entre placas. Entonces, voy a anotar que esto sería la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. ¿Estamos? Ahí tenemos el elemento importante. Entonces, recuérdense las ecuaciones. Esta ecuación me permite calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Para calcular la carga, voltaje o similar, pues utilizo la ecuación del capacitor. Que carga es igual a capacitancia por diferencia de potencial o capacitancia por voltaje. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este problema dice así. Cuando se le aplica una diferencia de potencial de 150 voltios a las placas paralelas de un capacitor, a las placas paralelas, ahí me dice ya de una vez que es un capacitor de placas paralelas, estas tienen una densidad de carga superficial de 30 nanocoulombs sobre centímetro cuadrado. ¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? Vean que me dan una densidad de carga superficial, imagínense ustedes. Bueno, intentemos resolver el problema. Me dan ciertos datos. Para empezar, me dicen que la diferencia de potencial que se le aplica a las placas de ese capacitor es de 150 voltios. Tienen una densidad de carga superficial de 30 nanocoulombs sobre centímetro cuadrado. Imagínense, centímetro cuadrado. Voy a hacer la conversión de una vez. Vamos a ver de que 100 centímetros es un metro. Pues como lo tenemos dos veces, entonces puedo poner 100 centímetros y aquí un metro, ¿no? Entonces me quedaría, veamos, 30 por 100 al cuadrado. Lo que me da un valor de 3, no, pero es 30 nanocoulombs, perdón. 30 por 10 a la menos 9. Ahí está, por 100 al cuadrado. Vamos a ver cuánto me da. 0.003 o 300 microcoulombs metro. 300 microcoulombs sobre metro cuadrado. Ahí está, más bonita la densidad de carga en metros, ¿no? ¿Cuál es el espaciamiento entre ellas? Bueno, tenemos aquí algo importante. Yo sé que la carga en un capacitor se define como la capacitancia por la diferencia de potencial, ¿verdad? Pero ya aprendí que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es simplemente la constante epsilon sub 0 por el área entre sus placas y dividido la separación. Por lo tanto, si yo sé que esta es la capacitancia del capacitor y lo reemplazo en esta expresión, entonces me quedaría que la carga es igual a la capacitancia, que se define como epsilon sub 0 por el área dividido la separación entre estas, multiplicado por la diferencia de potencial. Vamos a ver qué es lo que el problema quiere. El problema me pide cuál es el espaciamiento entre ellas. Bueno, entonces vamos a modificar un poquito la ecuación. Primero, para hacerlo más simple, vean esto. Esta área que está multiplicando aquí, la voy a pasar a dividir. Entonces me queda aquí que la carga dividido el área es igual a epsilon sub 0 dividido la separación multiplicado por la diferencia de potencial. Pero esta expresión aquí, que se ha definido, carga dividido área, no es más que la densidad de carga superficial, ¿verdad? Por lo tanto, yo podría escribir aquí que la densidad de carga ahora es epsilon sub 0 dividido la separación por la diferencia de potencial. De tal manera que si despejo, me quedaría la densidad de carga por la separación entre placas es igual a epsilon sub 0 por la diferencia de potencial, o lo que es igual, la separación entre placas es la constante epsilon sub 0 por la diferencia de potencial dividido la densidad de carga.
Por lo tanto, la separación entre estas placas sería la constante epsilon sub 0. Coloquémosle el valor porque ya hemos rato de no colocarlo, ¿no? 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados sobre newton metro cuadrado, que es la unidad de medida de la constante de permitividad del vacío. Multiplicado esto por la diferencia de potencial, que el problema me dice que es de 150 voltios. Y dividido la densidad de carga, que ya vimos que era de 30 nanocoulombs sobre centímetro cuadrado, o como me quedó a mí, de 300 microcoulombs sobre metro cuadrado. Ven entonces que aquí se cancelaría metro cuadrado con metro cuadrado. Se cancela aquí coulomb sobre coulomb. Recordemos que voltio es newtons sobre coulomb. Entonces vamos a ver qué se queda aquí. No, perdón, voltios es... sí. Newtons coulomb sobre multiplicado por metro, ¿no? Entonces Newton coulomb, y ahí me queda metro, que es la separación que estaba buscando. Ahí estamos. Entonces, la separación, veamos cuánto me va a dar. Si ingresamos estos datos a nuestra calculadora, me quedaría aquí 8.85 por 10 a la menos 12 multiplicado por el valor del voltaje, que es 150 voltios, y dividido entre 300 por 10 a la menos 6. Si todo está bien, entonces aquí tengo el valor de la separación entre estas placas. Vean que es de 4.42 por 10 a la menos 6 micrómetros. Pasémoslo a potencias a mil. Entonces, para saber cuánto es en milímetros, ¿no? Entonces me quedaría 0.00425 milímetros. Vean qué separación deben tener esas placas. 0.0044 o 0.004 milímetros. Es muchísimo menos que medio milímetro. Es una separación muy pequeña. Si nosotros entonces separáramos las placas de un capacitor 0.004425 milímetros, menos de medio milímetro, podríamos generar entonces, podemos aplicarle a sus placas 150 voltios y sabríamos que no podría fallar. Entonces, pues aquí he calculado ya la separación entre las placas de ese capacitor. Puedo dejarlo así o pues puedo escribirlo como el problema me lo había dado, ¿no? 4.425 micrómetros. 4.425 micras, como comúnmente decimos, ¿no? O sea, es una separación pequeñísima. 4 micrómetros, 4 micras de metro. Ahí tenemos resuelto entonces pues nuestro ejemplo número 2 en el que hemos aplicado ya la idea del capacitor de placas paralelas para resolver un problema. Vamos con nuestro último ejemplo del día de hoy. Este problema dice así. Un capacitor de placas paralelas, otra vez placas paralelas, ¿no? Lleno de aire, o sea, no tiene nada en medio, solo están las placas paralelas. Pongámoslo de momento así. Tiene placas de superficie de 2.30 centímetros cuadrados, separadas 1.5 milímetros. Prácticamente como me dan el área y me dan la separación, yo puedo calcular la capacitancia. Encuentre el valor de su capacitancia. Ahí está, ¿vean? El capacitor está conectado a una batería de 12 voltios. Inciso B. ¿Cuál es la carga en el capacitor? Inciso C. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme entre las placas? Imagínense qué pregunta tan intensa, ¿no? No nos asustamos. Y aquí, por favor, me ponen atención porque hay una pregunta, una parte bien importante que vamos a recordar para no confundirnos, ¿no? Y para que ustedes tengan muy bien en cuenta esos elementos importantes de la diferencia potencial en capacitores. Muy bien. Tenemos entonces que el capacitor está lleno de aire y tiene una área de placa de 2.30 centímetros cuadrados. Entonces el área es de 2.30 centímetros cuadrados, que vamos a convertir a metros cuadrados. Entonces aquí colocaría 100 centímetros, que es equivalente a un metro, y lo vamos a poner dos veces porque está al cuadrado, ¿no? 100 centímetros, un metro. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, 2.30 dividido 100 al cuadrado. Ya tenemos aquí entonces que el área es de 0.00023 o 230 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a escribirlo así, 230
por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La separación entre placas es de 1.5 milímetros. Acuérdense que mili es por 10 a la menos 3, ¿no? O sea, esto podría escribirlo como 1.5 por 10 a la menos 3 metros. El inciso A de este problema me pide que calcule la capacitancia. Entonces, como ya sabemos, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas está dada por la constante epsilon sub 0 por el área y dividido la separación. Para este caso, entonces, la constante epsilon sub 0, que sabemos que es 8.85 por 10 a la menos 12, por el área, que ya vimos que es de 230 por 10 a la menos 6, 230 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Todo esto dividido entre la separación, que son los 1.5 milímetros o 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Entonces veamos cuánto me da esto. El valor de la constante, que es de 8.85 por 10 a la menos 12. No, si no. Por 10 a la menos 12. Ahí estamos. Multiplicado por 230 por 10 a la menos 6. Y dividido entre 1.5 por 10 a la menos 3. Y veamos cuánto me va a dar. Me dice que la capacitancia es de 1.357. 1.357 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Sí? O puedo escribirlo como 1.357 picofaradios. El pico es un prefijo que reemplaza el por 10 a la menos 12. ¿Sí? Recuérdense que por 10 a la menos 3 es mili, por 10 a la menos 6 es micro, por 10 a la menos 9 es nano, por 10 a la menos 12 es pico. ¿Estamos? Y hay una más pequeña todavía, pero ocasionalmente aparece. Creo que no va a aparecer en ninguno de los ejemplos que resolvemos. Ahí tenemos entonces ya la capacitancia del capacitor. En el siguiente inciso me dice, ¿cuál es la carga en el capacitor? Entonces, para el inciso B, vamos a calcular la carga. Recuérdense que la carga se calcula como capacitancia por diferencia de potencial. El problema me dice aquí, si queda conectado a una batería de 12 voltios. Entonces la carga sería la capacitancia, que son los 1.357 picofaradios multiplicado por los 12 voltios. Veamos cuánto va a dar esto. 1.357, vamos a mejor ponerlo entre paréntesis, 1.357 por 10 a la menos 12. Aquí está mal. 1.357 por 10 a la menos 12, ahí estamos, multiplicado por 12 voltios. Y entonces tengo el valor de la carga. Vean, la carga es de 16.28 picocoulombs también. Aquí tenemos entonces el valor. Curioso, ¿no? Aquí tenemos entonces el valor de nuestra carga, 16.28 picocoulombs. Y el inciso C ya me habla de esta pregunta. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico uniforme entre las placas? Bueno, eso es más importante. ABC. El campo eléctrico entre las placas, como muy bien vimos cuando desarrollamos la idea del capacitor de placas paralelas, se calcula como el campo por la separación. Entonces, la diferencia de potencial entre las placas, su magnitud, no me va a interesar cuál es positiva y cuál es negativa, por así decirlo. Simplemente es campo por separación, ¿verdad? Y noten esto, esta separación depende de la separación de las placas. Entonces, imagínense lo siguiente, quiero que comprendan bien esta parte, por favor, porque en un examen puse una pregunta así y creo que no fue mi culpa al no aclarar bien esta idea. Supónganse que estas son las placas paralelas de un capacitor, que están separadas a una distancia d. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial entre las placas, entonces pues yo voy a utilizar toda la distancia. Pero imagínense que quiero calcular la diferencia de potencial entre el punto medio de la placa y una de las placas. Entonces la separación que yo utilizo ya no es d y no es la misma diferencia potencial entre estos, sino simplemente sería la mitad de la distancia. ¿Estamos? Entonces tenemos que tomar en cuenta los puntos en los que quiero calcular, por supuesto, la diferencia de potencial. En este caso, como yo quiero el campo eléctrico entre las placas, entonces sería la diferencia de potencial en magnitud dividido la separación d.
Entonces el campo eléctrico sería la diferencia potencial, que eran los 12 voltios, dividido la separación entre las placas, que es de 1.5 milímetros. 1.5 por 10 a la menos 3 metros. De tal forma que el campo eléctrico, veamos cuánto me va a dar. 12 dividido 1.5 por 10 a la menos 3, y me queda un valor de 8000. 8000 voltios sobre metro, o newtons coulomb, ¿verdad? Como ustedes prefieran, pero creo que es más conveniente ahora voltios sobre metro. Y así, entonces, pues hemos terminado nuestro ejemplo del día de hoy y concluimos el tema de capacitores y capacitancia. Espero que hayan aprendido estos elementos nuevos. Por favor, repasen, siempre es importante pues, aprender cosas nuevas. Nos miraremos entonces en nuestra siguiente clase. Espero que pasen un buen día. Cuídense mucho. Audio Jungle.